Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que usted conecte con nosotros. Este programa se está grabando y se emitirá durante 24 horas y después se subirá a la red, a la web de esta emisora, radionuevaera.es, que emite de internet. Ya hemos cumplido más de 3 años de emisión de programas en directo y en diferido. Y estamos muy satisfechos pues de ver que poco a poco vamos subiendo la audiencia, poco a poco se unen más personas a esta gran familia de esta radio de temas esotéricos y espirituales, en la que pretendemos transmitir contenidos que resulten interesantes, que resulten útiles, que resulten unas veces prácticos y otras veces especulativos. También podemos entrar dentro de una especulación intelectual o filosófica, pero que en cualquier caso les sean provechosos. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Esta línea telefónica Chandrika Chaitanya, de la Escuela Védica, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, profesora de yoga y practicante desde hace 25 años, también enfermera y especialista en Ayurveda. Buenas tardes, Chandrika. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Pues bien, muy contento de que estés de nuevo con nosotros para que nos cuentes cosas que siempre son útiles, siempre son interesantes, para difundir lo que vosotros llamáis el Dharma, ¿no? El conocimiento, ¿no? Uh-huh. El Dharma es una palabra curiosa, a veces difícil de explicar porque tiene un significado muy profundo, pero cuando yo empecé a escuchar hablar de Dharma, aprendí, porque así me lo enseñaban, que era deber, religión y ley. Entonces, mira que creo que va a ser una palabra útil para el tema que vamos a tratar hoy, incluso. Es sin duda mucho más profundo el significado y se puede hablar muchísimo de ello, pero si entendemos que Dharma es el deber, que es religión, como el aspecto de comunicación también con lo divino, con lo supremo, y ley, como las leyes que movilizan este universo, entonces eso es Dharma también. O sea que no es tan solo conocimiento, no es solamente el aprendizaje, el enseñar cosas cercanas a lo que se puede llamar verdad, ¿no? No, la palabra en sánscrito que diríamos para conocimiento es Veda. Ajá. La palabra Veda es conocimiento, porque la raíz vid quiere decir conocer. Entonces, por eso la filosofía, diríamos, yo no diría la religión que soporta el yoga, sino más bien toda la gran amplia filosofía y el camino de vida que uno toma cuando se acerca al Veda, al conocimiento. O sea que cuando hablamos de Veda no estamos hablando de una religión de una manera determinada, sino el conocimiento. Y el conocimiento acoge todo el conocimiento que uno pueda obtener en esta vida, sea desde lo más inmanente hasta lo más trascendente. Sí, es curioso ver, si indagamos en la historia, que la raíz, intelectual o espiritual incluso de no solo de Occidente, sino de una gran parte de Oriente, está en la India, ¿no? En realidad los europeos somos indoeuropeos, ¿no? Es una mezcla de pueblos arios que se mezclaron con los europeos y que también se extendieron hacia Asia, ¿no? Sí, así es cierto. Y bueno, como decíamos también antes, al respecto de las raíces en la palabra Dharma, porque también es curioso y te lo quería decir, en la palabra Dharma, la raíz de la palabra Dharma es Dri, y el término Dri quiere decir lo que sostiene. O sea, diríamos que el universo está sostenido por el Dharma. En ese sentido, o sea, lo que sostiene, lo que básicamente mantiene la vida, la existencia, es el Dharma. Y sin duda que nosotros tenemos muchas raíces y tenemos, porque, por ejemplo, en el lenguaje, el sánscrito es uno de los lenguajes más antiguos que se conocen.
tanto a nivel escrito como a nivel oral, ¿no? Y con un gran significado que muchas veces quieres decir algo en castellano y se te queda corta la palabra como utilizas una palabra en castellano, y en cambio en sánscrito la palabra está más profundamente enraizada con el significado de eso de lo que se está tratando. Pero tal y como dices, se dice que las personas que colonizaron o que vivieron en la parte norte de India eran los indoeuropeos, o también les llamaban arios. Pero no nos confundamos con los arios. Siempre al hablar de estos temas, enseguida nuestra mente se va a este señor que tan mala fama tiene porque hizo todo lo que hizo y que defendía la raza aria, y era Hitler, ¿no? Entonces, la palabra aria en sí, si alguien dice es un ario, quiere decir que es un noble, es una persona noble. Y no me refiero tampoco a noble como aristocracia, sino una persona de cualidad noble, de virtud, que tiene una virtud básica que es la nobleza. Entonces, esa es lo que significa la palabra aria. Entonces, ahora mismo que estamos tratando este tema, las personas que escuchen, no escuchen que los Vedas, ¿no? La filosofía védica proviene de India y que venía de los arios, y esos arios no son los arios de los que hablaba Hitler, aunque esos arios venían de indoeuropeos, o sea, eran más bien al norte de India y casi también parte de Europa. Claro. Y allí en India pues desarrollaron todo su conocimiento y bueno, se fue estableciendo todo así, pero claro, estamos hablando de hace miles y miles de años, ¿no? Claro. Muy bien, vamos a centrarnos un poco en el tema de hoy. Si te parece, sí. Hoy hemos escogido un tema pues que puede interesar a muchas personas porque es un mal o un padecimiento que sufren pues numerosas personas, como es el insomnio, ¿no? Sí. El insomnio es un desorden del sueño, ¿no? O un desorden del ciclo, del proceso natural de descanso y actividad, o ¿cómo es, Chandrika? Pues bueno, yo siempre dejamos entonces por delante, yo hablo desde el punto de vista de la Ayurveda, pero también sin duda desde el punto de vista de lo que se conoce como, diríamos, la medicina alópata, ¿no? Porque claro, también comparto, como muy bien decías al principio, soy enfermera y también soy especialista en Ayurveda. El insomnio sin duda que es un trastorno del ciclo normal de descanso y vigilia de las personas, pero no sé si al decir solo es un trastorno de este ciclo nos estamos refiriendo a que solo depende de ese momento del sueño en el cual uno no coge el sueño o no deja que el sueño venga, sino más bien a lo mejor es un trastorno también vital. Porque desde el punto de vista de la Ayurveda, el insomnio diríamos que es uno de los síntomas de posiblemente una vida un poco, utilizando la palabra que decíamos al principio, adármica, una vida sin orden, ¿no? Una vida o con desorden, ¿no? O una vida con alteraciones a lo largo del ritmo de vigilia, de estar despiertos, lo cual muchas veces luego impide en el momento en el que uno tiene que descansar, dejar que la mente y el cuerpo se sitúen de manera adecuada como para poder dejar que el sueño venga, ¿no? Y entonces poder descansar. Pero sin duda es un padecimiento que le ocurre a muchísimas personas, muchísimas, cada vez más. Yo creo que es un trastorno muy alarmante, porque además está muy claro que cuando uno no duerme bien es una alteración muy grave. Recordemos, por ejemplo, hablando también, como hacíamos mención al principio, cuando es una de las cosas que estudiaba Hitler y sus secuaces, ¿no? Cuando tenían a las personas sin dormir durante diferentes, ¿no? Como se ha estudiado, como es el ciclo del sueño,
y los tenían durmiendo a lo mejor una hora, hora y media les despertaban, hora y media y les despertaban, y eso 2 días, y ya el tercer día la persona está alteradísima, está que se le va la cabeza, si no puede dormir durante un tiempo y de una manera serena. Claro. Y está relacionado con muchas cosas, ¿no? Probablemente con el estrés, a lo mejor con la alimentación. Sin duda. ¿Qué elementos hay? Pues sí, es que yo contaría todos esos, desde, por ejemplo, puede ser exactamente como decimos el estrés, ¿no? O sea, una alteración de todos nuestros ritmos vitales, con lo cual parte del ritmo vital es el sueño, el cual también se altera con este estrés. Puede ser un síntoma de depresión, pero a su vez la falta de dormir, o sea, el insomnio, lleva también a una situación de depresión, o puede aumentar, si es un síntoma de la depresión, puede aumentar esa situación de depresión, ¿no? Puede crear, como es la falta de esta falta de descanso, puede crear fatiga en la persona, y a su vez, con lo cual aumenta también el estrés. Y es también, pues como decimos, un resultado del estrés o del sobreesfuerzo en la vida diaria. También incluso se le relaciona con el estreñimiento, con la dificultad de una buena digestión, dado que el estreñimiento no es solo no ir a evacuar, sino es toda la alteración que se produce en todo nuestro aparato digestivo, y el estreñimiento es una consecuencia de esa alteración. En fin, que es causa, por un lado, y complicación a su vez, de diferentes problemas. Y bueno, y si una persona, ¿por qué no puede desconectar? ¿Por qué se queda pensando, o se queda leyendo, o se queda viendo la televisión? ¿Por qué no puede sumergirse en el sueño? ¿Qué factor hay ahí que hace que no se sumerja en el sueño, que no se abandone al sueño? Tú has dicho esta última palabra, es que no se abandone al sueño. Tal vez sea que la persona tiene que analizar un poco cómo tiene su vida, su día a día, para no dejarse por la noche. No es que uno tenga que tener mucho esfuerzo para dormir, sino que no se deja que el sueño venga. El sueño es un contacto desde la Ayurveda, e incluso desde la filosofía védica profunda, es un contacto con tu ser más interno. De hecho, es así que, como estamos diciendo, cuando uno no duerme, toda su fisiología se altera, toda su psicología se altera. Por lo tanto, es como ir a la fuente primaria, lo cual hace que todo se recupere, que todo se rehaga, que todas las células, desde el punto de vista más físico, se recuperen, pero también todas nuestras emociones se asienten, y a partir de ahí, después de ese sueño reparador, si lo hemos tenido, entonces uno al día siguiente está vital, está energético, está fuerte, está con ganas de vivir. Entonces, parece ser, es que hay que analizar que hay muchas y diferentes razones, estas que estábamos hablando anteriormente, y entonces ver cuál es la causa por la que una persona no se deja dormir, pero tal vez en la profundidad de todo recae una preocupación vital, tal vez un poco consciente o tal vez no tan consciente de parte de la persona, pero que le impide entregarse y abandonarse a esa situación de, como es realmente, abandono. Porque uno ni siquiera, como yo he aprendido, que a veces decía mi maestro para explicar esto, dice, es que durmiendo te da igual, estés donde estés. Puedes estar en la cama de tu casa, pero puedes estar en un superhotel de 5 estrellas, pero tú no puedes estar pensando, qué bien, voy a dormir en esta cama, voy a ver si disfruto mucho este sueño de esta cama de hotel de 5 estrellas. Es que en el sueño te tienes que abandonar, tienes que entregarte al sueño para que sea el sueño el que se haga contigo, ¿no? No tú con el sueño, o sea, tiene que ser un abandono, ¿no? Y entonces muchas veces, en similitud, en la vida de vigilia no abandonamos las cosas. En la vida de vigilia tenemos cosas, queremos cosas, nos preocupamos por las cosas, vivimos siempre con las cosas, y a veces tanto tal vez ocupa
y preocupa esa situación que incluso en el momento de ir a dormir no queremos, un poco inconscientemente, abandonar. Claro, sería como una especie de exceso de aferramiento, de preocupación por la cosa y por las personas, ¿no? Por las situaciones del mundo, ¿no? Claro, y de hecho la mayoría de las personas que tienen insomnio no viven una vida, no es que, bueno, pues por el día puede uno decir no tengo preocupaciones o no tengo, en fin, normalmente tienen una vida agitada, pero, y fíjate también, no todos los que tengan vida agitada tienen por qué padecer insomnio, ¿no? Pero realmente la persona está alterada a nivel profundo. Pero es que incluso, como decíamos al principio, también la alimentación puede tener que ver con el no poder dormir. En la Ayurveda hay alimentos de tipo Vata, y Vata es una característica, digamos que es la energía que pone todo en movimiento. Entonces, si una persona, por ejemplo, cena alimentos de tipo Vata, pues está claro que le va a poner la mente en movimiento en vez de en serenidad. Entonces le va a inducir a no calmar la mente y no poder serenarse. Entonces, diferentes aspectos y revisión hay que hacer en la vida de la persona para saber un poco y comprender por qué es que esa persona no se puede dormir o tiene insomnio, porque desde luego no todas las personas tienen insomnio por la misma causa. No bastaría un cambio de hábito, sino tal vez un análisis de cómo utiliza su mente esa persona, ¿no? Siempre, en la Ayurveda siempre no hay una cosa que digas, te pasa esto, ponemos esta solución. Así, siempre lo estamos viendo cada vez que estamos hablando en todas estas ciclo de entrevistas que estamos haciendo, que las cosas nunca son 2 y 2 son 4 como en matemáticas, ¿no? Sino que hay que hacer exactamente una revisión de cómo vives, qué vives, cuáles son tus emociones, ¿no? Cómo las tienes, cómo te sientes contigo mismo, cómo te sientes con los demás, cómo estás comiendo, estás haciendo ejercicio, no estás haciendo ejercicio, a lo mejor el cuerpo simplemente no llega el sueño a la mente porque el cuerpo está colapsado, como si fuese, por ejemplo, un circuito el cual en todo nuestro sistema nervioso estuviese colapsado, ¿no? Con lo cual tampoco puede llegar al punto de abandono mental en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, hay que ver que también a veces, fíjate, y hay personas que les ha pasado, ¿no? Dice, ¿por qué no? ¿Cómo está orientada tu habitación, por ejemplo, donde duermes? ¿O cómo está orientada tu cabeza? ¿Hacia qué polo, ¿no? Polo en la situación espacial estás poniendo tu cabeza? Entonces incluso la cambias y puedes dormir mejor, porque también los campos energéticos son muy importantes en esa situación, ¿no? Ajá. Y dentro del ámbito de los consejos para solucionar el problema del insomnio, ¿qué nos podrías decir, Chandrika? Bueno, pues hay diferentes consejos. Por ejemplo, pues no hacer esto, tal vez sean cosas que ya uno sabe también, porque bueno, y sabe y lo percibe cuando duerme mal si hace estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tomar una cena muy fuerte inmediatamente antes de irse a dormir. Por ejemplo, a nivel digestivo, la digestión tiene que estar hecha antes de irse a dormir. ¿Por qué? Primero, por un lado, porque es posible que te altere la mente y entonces no descanses bien. O a lo mejor si descansas, tienes sueños irregulares o un dormir muy alterado, con lo cual no estás descansando bien. Y entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que se deberían de hacer. Por lo menos cenar 2 horas antes de irse a acostar, ¿no? Cuando uno se vaya a acostar, abandonar todo. Y en ese abandono me refiero a dejar fuera de tu mente todas las preocupaciones que uno ha tenido durante el día, sean con el trabajo, sean con la familia, sean con la pareja. Pero fíjate qué curioso, si tienes a una pareja al lado durmiendo y tienes problemas con ella, difícilmente a lo mejor vas a abandonarte con tranquilidad al sueño también. O sea que incluso diríamos que como si fuera lo último que uno va a hacer,
en esta vida, supongamos que uno va a dormir y no se fuera a despertar, que incluso eso puede ser una razón de que de personas que padezcan insomnio porque piensen que no se vayan a despertar y tengan temor en ese sentido. Entonces, lógicamente, pues uno tiene que dejar todo, dejarlo con serenidad. Por lo tanto, todas las preocupaciones, todos los problemas quedarán para el día siguiente. Si uno se acuesta y no puede quitar de su mente el problema que ha tenido en el trabajo, entonces no va a poder tal vez dormir bien. Entonces, digamos que todo tiene que quedar en su sitio, como si dijeras, abandono esto y ya mañana me lo volveré a encontrar, pero de momento ya no más. Y ahí, por ejemplo, el yoga también tiene una recomendación muy interesante, que es desde hacer algún asana, algunas posturas que son y que ayudan mucho a serenar la mente, o incluso también pues hacer un poquito de pranayama, de práctica de respiración, que también ayuda a serenar, o incluso intentar meditar un poco. Pero es más fácil para una persona hacer un asana, una postura del cuerpo que te ayuda inmediatamente a relajar la mente, que querer meditar, porque meditar es silenciar la mente, pero ¿cómo lo puedes hacer si en sí misma no te ayuda otro aspecto a silenciarla? Entonces hay diferentes cosas. Hay, por ejemplo, unas recomendaciones también muy buenas, que es dar masaje en los pies. O sea, si tienes a alguien, por ejemplo, que te dé, o uno mismo, que se dé masaje en los pies con aceite de sésamo, o también masaje en la cabeza, en los ojos, en la frente. Tomar los remedios tradicionales también, que sabemos de un poquito de leche caliente con nuez moscada, es muy bueno también para ello. Té de camomila es muy bueno también. En fin, hay muchas diferentes acciones que poder hacer. Yo pienso que antes que entregarse a la toma de la pastilla, que en cuanto caigamos en ella, el cuerpo se acostumbra a la toma de las pastillas muy rápidamente. Y entonces luego ya es como más difícil superar esa situación de sueño, de inductores del sueño, ¿no? Como te hace la pastilla, inducirte al sueño. ¿Y los baños o las duchas calientes o claro, el tema del agua puede ser también bueno? También es muy bueno. Independientemente de que uno tenga insomnio o no, por la noche antes de acostarse uno se debería de duchar. Esta es una recomendación también ayurvédica, y independientemente de que se duche por la noche, se debería de duchar por la mañana, porque por la noche, cuando nos duchamos, y sobre todo si lo haces con agua caliente, que ayuda a relajar todo el cuerpo y ayuda por lo tanto a relajar la musculatura, a abrir bien todos los vasos sanguíneos, digamos, a que todo circule mejor y el cuerpo no esté tan contraído ni tan tenso, entonces es muy bueno hacer esa ducha nocturna. Pero es que a su vez con esa ducha estás arrastrando y quitando de ti todo lo que durante el día has ido cogiendo. Tal vez no vemos que tomamos de las personas parte de su energía, que las cosas se nos van asimilando al cuerpo, a la piel, pero es muy bueno abandonar, y sobre todo también hacerlo con el empuje mental de cuando te das la ducha por la noche, abandonar todo lo que te has ido cogiendo durante el día. Pero de la misma manera, cuando te levantas, ducharte es muy bueno también para quitarte de encima toda la situación que has tenido durante la noche. Quiero decir, el cuerpo a través de toda la piel ha estado exudando a lo largo de toda la noche toxinas. Entonces, y te quitas esa sensación de tamas, esa sensación de sueño, de inercia, de pegajosidad en el cuerpo, pero ya no solo me refiero como al cuerpo físico, sino también a la mente. Entonces, digamos que sin duda un baño de agua caliente es muy agradable para irse a dormir, es muy relajante y eso ayuda a serenar la mente. ¿Y la utilización de algún tipo de mantras, Chandrika? Recitaciones de algo, visualizaciones, esto puede ser utilizable también o lleva más a que la mente se active? No, es muy utilizable también, porque los mantras, la palabra mantra quiere decir
una palabra que ayuda a liberar la mente. El término mantra. Entonces, cuando estás utilizando un mantra, digamos que estás entrando en contacto con las partes más profundas de tu mente, no tanto con las partes más externas. Digamos, no entras, al repetir los mantras, no estás trabajando con la mente con la que normalmente, pues ahora mismo estamos utilizando para hablar, o la parte de la mente que utilizas para la acción durante el día y durante el tiempo de vigilia, sino que entras en una parte de la mente más profunda y entonces va ayudando a liberar la mente de esas situaciones cotidianas. Por eso, y a su vez, por otro lado, poner la mente en un mantra, los cuales son palabras en sánscrito que están hablando de cualidades muy elevadas desde el punto de vista espiritual, entonces también digamos que te ayuda a abandonar la parte material del día y entonces vas pasando a, como se consigue en el sueño, y decíamos antes, tomar contacto con nuestra fuente, con nuestro ser más profundo. Digamos que por medio del mantra te vas también acercando a poder contactar con ese ser profundo. Y siempre es la repetición del mantra poner la mente en un estado más elevado de conciencia. Por lo tanto, cuando uno tiene también la conciencia más elevada, digamos que está más limpia de toda nuestra vida mundana. Y entonces es más fácil adecuarse al ritmo natural que pudiera y que debe de tener el cuerpo, que son el ritmo del estado de vigilia, el ritmo del estado del sueño con sueños, y el ritmo del estado de sueño profundo. Entonces la persona que tiene insomnio pues ni entra muchas veces en el sueño profundo, que es realmente lo que te serena, lo que te calma, lo que te nutre. Ajá. Yo tengo observado, Chandrika, que en el proceso de dormirse el cerebro o la mente cambia, deja de tener el discurso relativamente coherente que tenemos durante el día, relativamente lógico, ¿no? Y entra en un proceso de fantasía en el que es una especie de presueño, ¿no? Sí, ese estado, eso, presueño, como dicen, no, antes de llegar al sueño, sí, estás ahí. Es una especie como de ensoñación, como de que empiezan a aparecer o imágenes o contenidos que ya no son dirigidos por el proceso consciente. Así pero es. Yo creo que en ese punto justo en el que si lo bloqueamos no aparece el sueño, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es posible, porque sin duda que la mente tiene que ir pasando cuando a uno le ponen los diferentes electrodos, ¿no? Como para ver qué tipo de ondas emite nuestro cerebro cuando está en los diferentes estados de conciencia, vigilia, presueño, como dices, sueño con sueños o sueño profundo. Entonces, claro, posiblemente para pasar de uno a otro tenga que pasar por un intermedio. Quiero decir, no entramos siempre, está comprobado que nosotros tenemos el estado de vigilia, el estado de sueño con sueños y el de sueño profundo. Entonces, aunque no nos acordemos de los sueños que hayamos tenido en ciertos momentos de la noche, sin duda que los tenemos. Otra cosa es que los recordemos o no, pero tenerlos hay que tenerlos. Es como si para bajar desde la parte de arriba, que estás en una escalera, pues necesariamente tienes que pasar por los escalones intermedios para llegar abajo del todo, ¿no? Claro. Te puedes dar un salto, pero no es ese salto que queremos evitar, sino a lo mejor al dar el salto vas y te das un golpe, ¿no? No solo un salto. Entonces, claro, necesariamente es como un paso intermedio para poder coger y entrar a esa siguiente habitación, a ese siguiente estado. O como utilizando este mismo ejemplo de la habitación, para pasar de una habitación a otra que hay más allá, tal vez tengas que pasar por la intermedia, ¿no? Entonces, claro, no puedes evitar pasar a la intermedia, quiero llegar a la otra, pero tienes que pasar primero por esta. Y esa supone, pues eso, abrir esa puerta y entrar. Entonces, dejar que de tu mente, como muy bien estabas diciendo, dejes de tener los límites o las guías por las que andamos en nuestra vida cotidiana
y entonces ya te vayas abandonando poco a poco y vayas dejando que ese sueño, o sea, que ese descanso, que esa situación de tu mente vaya llegando y vaya aceptándose. Ajá. Muy bien. ¿Podemos dar algún consejo más de cómo la relajación física, por supuesto, dices que es muy importante, ¿no? Claro. Hay una asana en yoga que se llama Savasana, que se llama la postura del muerto, pero es, bueno, pues una postura de alguna manera dispuesta para entrar en el sueño. Ayer en concreto, en la Academia Yoga, estábamos haciendo una sesión que hacemos todos los primeros miércoles de cada mes que se llama Nidra Yoga. Nidra, el término Nidra quiere decir sueño. Entonces este se llama el yoga del sueño. Entonces es un recorrido profundo por el cuerpo e ir abandonando el cuerpo e ir entrando también poco a poco por diferentes vías de pensamiento en la mente y entonces saber abandonar. Es como una guía de entrada también al sueño profundo para poder a su vez recuperarte, porque tú también habrás oído que muchas veces dice uno, bueno, voy a entrar en el sueño y quisiera que esta noche tener la solución, por ejemplo, a tal problema, ¿no? Entonces uno se abandona y a veces parece que la mente busca los caminos como para encontrar esa solución o esa vía de cómo salir de ese problema o encontrar una solución para un problema determinado. En el sueño en el yoga está conceptuado como esto que te decía, es como la entrada y el contacto con tu ser más interno, con tu ser más profundo. Entonces, sin duda que hay que saber querer contactar con ese interior y poder llegar a ello. Yo creo que sin duda todos los aspectos que ofrece el yoga, desde la respiración, cierto ejercicio durante el día para quitar tensión corporal, la meditación o la concentración, el camino de la meditación o la concentración es muy importante, es importantísimo para ayudar a a poder tener un sueño profundo. Y de hecho, las personas que meditan y la meditación en sí se tiene conceptuada como un nivel de conciencia diferente en el que incluso la persona puede salir de él más descansada que cuando a veces dormimos. Y de hecho una persona que medita y que medita habitualmente durante el día, o sea que todos los días tiene una práctica de meditación al menos, necesita poco a poco menos dormir, porque también ese estado de meditación le va ayudando a recuperarse de las situaciones y de la vida normalmente, que es para lo que utilizamos el sueño, que es para recuperarnos del cansancio o del trabajo que hace nuestro cuerpo y nuestra mente durante el día. Ajá. Entonces, practicar, conocer la meditación es muy, muy, muy importante. Muy importante también para ayudar incluso a las personas que tienen insomnio, porque yo creo que les ayuda a tener una mejor situación en su mente. Al fin y al cabo, yo pienso que el insomnio, aunque tenga que ver parte con nuestro cuerpo físico, con la fisiología, sin duda que es una alteración más profunda mental. La causa es más mental. A pesar, como decíamos antes, que es que uno coma cosas que no le dejen descansar, por ejemplo, que alguien se tome un café por la noche, ¿no? O que tenga la costumbre de hacerlo. Dices, bueno, pues tal vez el café tenga algo que ver. Sí, pero esa persona tiene que comprender en su mente que no se debe de tomar el café también. O sea que en último término es que la mente tiene que estar de acuerdo en querer descansar y querer encontrar esa situación de sueño y de serenidad. Y brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, para las personas que tienen, yo conozco casos de personas que les cuesta dormir porque tienen miedo a las pesadillas, a tener sueños molestos durante la noche, ¿no? Uh-huh.
Claro, pues entonces lo mismo, ¿por qué uno tiene pesadillas? Por un lado tal vez esto es, no te puedo dar en poco tiempo una solución a esto, ¿no? Porque hay que ver si esta persona, qué tipo de problemas tiene durante el día y qué tipo de mente crea o qué tipo de emociones alteradas tiene que le llevan a unas pesadillas nocturnas, porque seguramente que las pesadillas, lo mismo que cualquier sueño, no son porque sí, tienen siempre una razón. Son como una vía de escape del cuerpo en el estado de vigilia. Entonces de hecho, muchas veces uno hace en sueños lo que por el día en un estado de vigilia no haría, ¿no? Entonces tiene algo que ver también con su estado de vigilia. Por eso siempre hay que ver qué vida estamos teniendo durante el día que nos impide dormir bien por la noche. Y en ese dormir bien entro tanto como en el insomnio o como en las pesadillas. Siempre hay que ver qué es lo que ocurre por el día. Qué tipo de mente, qué tipo de emociones tenemos que nos está alterando esta situación. Sí, o los temores o las pasiones fuertes o la ira o la agresividad, claro. los sentimientos así, ¿no? Que se están a lo mejor inhibiendo durante el día, pero se experimentan y aparecen en los sueños, ¿no? Claro, por eso me refería en esa frase a todo esto que tú estás diciendo, qué tipo de emociones tenemos, ¿no? Agresividad, ira, timidez, que uno se siente atacado, que uno se siente que le pisan, en fin, diferentes cosas, todas las emociones que podemos percibir durante el día son susceptibles de que si no se gestionan bien, si no las aceptamos, sin aceptar, entender, o sea, la palabra aceptar, digo, entender qué es lo que pasa o saber qué es lo que tenemos que cambiar con nuestras emociones, ¿no? Para claro. que, en fin, poder comprender así nuestra vida estando despiertos en el momento de vigilia y también estando dormidos. Pero porque es que dormidos tenemos que pasar muchas horas de nuestra vida. Es que es un momento muy importante de nuestra vida. Es claro. Importantísimo. Claro, lo que pasa es que en el sueño profundo luego no tenemos conciencia de lo que ha pasado. Pero ahí pasa mucha recuperación. Y no solo fisiológica de la mente, sino de los diferentes cuerpos que tenemos y de nuestras diferentes estructuras, tanto físicas como mentales y espirituales, ¿no? Muy bien, ¿hay actividades para esta semana de la Academia Yoga, Chandrika? Sí, mira, en esta semana mañana viernes tenemos la meditación, como todos los viernes, en Casa Yoga. Luego quiero avanzar que tenemos un retiro muy, muy, muy importante con el tema de yoga, silencio y meditación, algo muy interesante también para las personas que tengan insomnio en este problema que estamos hablando hoy, porque también se va a hacer estudio espiritual, en fin, 2 días completos en el último fin de semana de junio, en el que nos retiramos a una casa de espiritualidad en un ambiente completamente agradable para ello en la Sierra de Madrid, y entonces pues pueden venir todas las personas que deseen, porque verdaderamente es un momento de recuperación tanto física como emocional, vital y a todos los niveles. Entonces también, como siempre, la información al respecto de esto la encuentran en la web academiayoga.org y en fin, esto yo creo que este retiro es muy interesante para esto que estamos diciendo. Muy bien, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan a esta página web, academiayoga.org, para informarse sobre las actividades de la Academia de la Escuela Védica, que, como ven, pues nos ofrece un conocimiento muy interesante y les puede dar la oportunidad de solucionar problemas. Muchas gracias, Chandrika, nos quedamos sin tiempo. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Antonio. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradezco su atención. Un fuerte abrazo. Soy Antonio Fernández Figueres.